Vamos a empezar con lo que serían los tumores primarios. También vamos a ver linfoma y metástasis esplénicas. Pues los tumores primarios, benignos y malignos del vaso que vamos a ver el día de hoy es el hemangioma, el linfangioma, amartoma, el angioma de células litorales, el pseudotumor, Está saliendo de acá. tumor inflamatorio, el angiosarcoma, el linfoma primario y lesiones secundarias malignas, como lo que es el y la metástasis. Entonces vamos a iniciar con lo que serían los tumores primarios benignos. Pues los hemangiomas, pues suelen ser las lesiones generalmente que más se van a ver. Es la neoplasia benigna más común. Su incidencia, pues, depende mucho también del país y de dónde lo lean, pero generalmente se dice que es entre un 0.3 a un 14%. Usualmente puede ser solitario o múltiple. Por ejemplo, si es múltiple, pues se va a dar en una hemangiomatosis. Y pues la hemangiomatosis pues suelen ser lesiones generalmente asintomáticas. Cuando son de tamaño pues muy grande, entonces se puede palpar una masa en el cuadrante superior izquierdo. También suelen acompañarse de dolor o esplenomegalia y se pueden presentar en algunos síndromes pues que se caracterizan por hemangiomatosis, trombocitopenia y coagulación intravascular, como el síndrome de Casa-Bach. La patología de los hemangiomas pues es que va a haber una proliferación vascular de varios tamaños, las cuales no van a estar encapsuladas y van a estar delimitadas por una línea de células endoteliales y de tejido fibroso. Los pequeños pues suelen ser homogéneamente sólidos y los grandes pues usualmente suelen tener zonas quísticas y acompañarse de calcificaciones. De los tipos pues van a haber dos tipos, los que son los cavernosos y los cavernomatosos. Por ejemplo, los tipos capilares, esos suelen ser sólidos y los cavernomatosos pues suelen tener un componente sólido y quístico. Entonces, aquí vamos a tener que los hallazgos radiológicos, pues ahora sí que los hemangiomas esplénicos, a diferencia de los hepáticos, pues no siempre van a presentar, por ejemplo, en la tomografía un realce centrípedo. Entonces, vamos a tener que la radiografía simple, pues suele verse una radiografía normal. Usualmente, a menos que sea muy grande el hemangioma, pues vamos a localizar una radiodensidad de tejidos blandos o calcificaciones pues hacia la topografía esplénica. En el ultrasonido, pues depende mucho de si son lesiones pequeñas o grandes. Las lesiones pequeñas, pues usualmente suelen ser unas lesiones bien definidas, discretamente ecogénicas al parénquima, pero cuando son grandes, pues van a ser masas heterogéneas, que se van a hacer complejas, con áreas sólidas, quísticas y pueden asociarse a calcificaciones. En la tomografía, que va a ser algo que nos ayude mucho a diferenciarlo de otras lesiones que son muy parecidas, al menos en el ultrasonido, pues es que vamos a ver en la tomografía simple una masa bien definida, que sea iso o hipodensa, que tras la administración del medio de contraste, pues pueden presentar más o menos varios patrones de realce. En general se describen 4 patrones. El primero es un homogéneo inicial con un realce tardío. El segundo, que es el que más se llega a ver, es un realce periférico inicial con una progresión a uniforme tardío. El tercero es un periférico con progresión central, pero persistente en una zona central no realzada. Y el cuarto, pues un realce de cicatriz central persistente. Asimismo, pues en la resonancia magnética en T1 va a ser homogéneo, puede ser hipo o iso, intenso, y en T2 pues va a ser hiperintenso y suele ser heterogéneo. Entonces vamos a iniciar con lo que serían algunos ejemplos de los hemangiomas. Aquí tenemos un ultrasonido en escala de grises con un traductor convexo dirigido hacia lo que es la topografía del vaso en un eje longitudinal, donde pues podemos observar, pues ahora sí que el vaso en su totalidad. Asimismo, se identifica dentro del mismo vaso una imagen de morfología pues parcialmente ovalada, de bordes bien definidos, ecogénica, en relación al resto del parénquima, en relación a un hemangioma esplénico. Otro ejemplo de un hemangioma, pues es el que les presento. Estos son dos imágenes de ultrasonido, el primero en escala de grises y el segundo con una aplicación Doppler Color, donde se observa a nivel del polo superior del vaso una imagen de morfología redondeada, de bordes definidos, heterogénea de predominio anecoico, con un centro sólido en su interior,
el cual tras la aplicación de Doppler Color, pues observa con leve vascularidad central, ¿no? Aquí se ve cómo llega a ser una leve vascularidad central, y en relación pues está un hemangioma esplénico. Pues ahora sí que los estudios de tomografía, pues aquí vamos a tener 3 magnificaciones de tomografía de abdomen en cortes axiales, con medio de contraste intravenoso, pues en diferentes fases postcontraste, la primera arterial, la segunda en una fase portal y la tercera en una fase de equilibrio. Observando el realce, pues que va a tener un realce progresivo centrípeto, que aquí muestran las flechitas, característico de los hemangiomas, de forma que aparecen primero ahora sí que en la fase simple, pues va a aparecer que es todo completamente hipodenso. Tras la administración del medio de contraste, comienza a tener un discreto realce periférico irregular en fase precoz, y después pues parecen disminuir de tamaño en la fase portal por el avance centrípedo del realce, ¿no? Hasta que ya en la fase del equilibrio, pues suelen ser a veces pues ya isodensos al parénquima. Recuerden que pues hay varios patrones de realce, como les comenté anteriormente, este es uno de ellos, pero pues el más característico que vamos a ver es el de este ejemplo, en donde aquí tenemos pues 3 magnificaciones de tomografía de abdomen en ventana para tejidos blandos con administración de contraste intravenoso, igual en fase arterial, en fase portal y en fase de equilibrio, donde podemos observar que a nivel del vaso, en la fase arterial, revela un realce periférico, la lesión redondeada, de bordes definidos, y después en las otras comienza a presentar un posterior rellenado en las fases tardías. Entonces, la resonancia magnética, pues aquí tenemos una imagen de resonancia en plano coronal, ponderante 2 con FACSAT. A nivel del polo inferior del vaso se observa una lesión de morfología ovalada, bordes definidos, hiperintensa en relación al parénquima esplénico. Posterior a la administración del medio de contraste, pues podemos ver estas 4 imágenes, que son en fase cortical renal, en fase del parénquima, en fase excretora y en fase tardía, las cuales muestran las lesiones del polo inferior del vaso posterior a la administración de medio de contraste, pues es de que esta presenta una mejoría arterial temprana de la periferia de la lesión, con un relleno centrípedo ahora sí que de la misma lesión por el contraste, homogeneizando esta lesión ya en la fase de equilibrio, en relación pues a un comportamiento normal de un hemangioma esplénico. El amartoma es la siguiente patología que vamos a estudiar. El hematoma esplénico pues es una rara lesión. Esta es una lesión benigna. Usualmente ya está descrita desde la literatura desde 1861 y se le conocían como esplenomas. Pero también pues se le llega a decir el vaso sin vaso. De hecho, así se suele conocer. Está compuesta de elementos de la pulpa roja esplénica, malformados, sin folículos linfoides organizados. Entonces, esto es lo que le da ahora sí que ese aspecto, ¿no?, de vaso, cuya causa pues realmente exacta es incierta, no se conoce realmente. Y los amartomas generalmente se descubren de manera incidental y rara vez llegan a ocasionar lo que sería el cuadro clínico. Sin embargo, a veces algunos pacientes llegan a referir una gran masa en topografía de vaso o esplenomegalia. Su incidencia pues es, como les dije, es rara, entonces va a ser desde el 0.12 hasta el 0.17 y usualmente suele ya ser tanto en estudios pues, que se realizan por otras razones, ¿no? Su patología, pues como mencionaba anteriormente, los amartomas pues, son nódulos abultados, solitarios o pueden ser también múltiples. Suelen ser redondos, bien circunscritos y no suelen tener una cápsula como tal. Entonces, estos pues llegan a comprimir el parénquima esplénico normal adyacente y suelen estar compuestos por una mezcla de estructuras esplénicas normales como es pulpa blanca y pulpa roja. Y se pueden observar asociados a fibrosis focal y áreas quísticas. Entonces, por los hallazgos radiológicos, vamos a tener que en el ultrasonido vamos a ver masas sólidas, hipoecoicas, pero pueden ser heterogéneas debido a hemorragia o a cambios quísticos. En el Doppler suelen ser hipervasculares. En la tomografía vamos a ver que va a tener un típico realce inicial heterogéneo y esto pues nos va a ayudar a diferenciarlo del hemangioma.
suelen ser isodensos y pues usualmente va a ser difícil de poderlo diferenciar ahora sí que en las fases simple y también en la fase de contraste porque va a manejar el mismo tipo de realce que el vaso. Y en la resonancia magnética, pues en T1 van a ser isointensas, en T2 van a ser heterogéneamente hiperintensas, y tras la administración de gadolínio, pues vamos a hacer un realce en las imágenes de postcontraste inmediato, y en las de postcontraste retrasadas, pues va a haber una mejora relativa uniforme e intensas, ¿no? Con algunas áreas hipovasculares centrales. Entonces aquí tenemos unos ejemplos de ultrasonido en escala de grises con un transductor convexo en un plano transversal, que sería la primera, y en un plano longitudinal, que sería la segunda, del vaso, hacia topografía del vaso, que muestra una voluminosa lesión ocupante de espacio que deforma, de hecho, el contorno esplénico. Aquí se ve cómo empieza a deformar lo que sería el contorno esplénico. Aquí podemos observar el contorno y después vemos la deformación que ocasiona. Esto, pues, es de límites imprecisos y de ecoestructura homogénea. Y, pues, ahora sí que puse otro ejemplito. Este es de otro paciente con aplicación del Doppler Color, donde se observa, pues, el aumento de la vascularidad que tienen los hamartomas esplénicos. Aquí tenemos dos cortes axiales de tomografía de abdomen, la primera en fase simple, la segunda en fase portal, donde pues podemos observar que se identifica un artefacto metálico secundario a un clip quirúrgico a nivel de y pues ya lo que sería a nivel de la porción medial del vaso se identifica una gran masa de bordes definidos y su intensa al parénquima esplénico, pues con dos pequeñas áreas ovaladas bien definidas de densidad similar al líquido en relación pues a lo que serían áreas quísticas por un probable hamartoma esplénico, el cual pues tras la administración de medio de contraste va a presentar el reforzamiento similar al parénquima esplénico. Aquí podemos observar tres magnificaciones de tomografía de abdomen y pelvis en corte axial, comenzando para tejido blando, con administración de medio de contraste intravenoso, pues donde podemos observar una lesión parcialmente exofítica, dependiente del vaso, la cual es redondeada, muy circunscrita en la cara anteroinferior del vaso, y pues vamos observando que aparece con un reforzamiento ávido en la fase arterial, con una leve pérdida de reforzamiento en la fase portal, y también en la de equilibrio, pues en relación a lo que sería un hamartoma esplénico. Aquí tenemos dos imágenes de resonancia magnética, la primera ponderada en T1, donde podemos observar que la masa esplénica pues es intensa, y la segunda en T2 con FATSAT, en donde podemos observar que es hiperintensa. Después de la administración del medio de contraste, se observa una mejora heterogénea en lo que es la fase arterial y con una mejora retardada uniforme observada en la fase, pues ya, pues ahora sí que de retardo. El linfangioma, pues el linfangioma es igual, lo que nos va a ayudar es que estas son lesiones congénitas, son benignas, pero son muy infrecuentes. Usualmente suele afectarse, por ejemplo, otras partes del organismo, como es el cuello, el mediastino y el retroperitoneo, y cuando sucede esto, pues se le llama una linfangiomatosis sistémica. El cuadro clínico, pues suele ser dolor en el cuadrante izquierdo, náusea y distensión abdominal. Su patología, pues vamos a tener que se cree que los quistes van a estar formados por una dilatación anormal de los canales linfáticos. Esto puede ser congénito principalmente, pero a veces se ha reportado en unos casos en donde se ha visto que es adquirido. Realmente no se sabe por qué cuando es adquirido. Los quistes pues tienden a ser subcapsulares y multiloculares, pero usualmente nosotros lo vamos a encontrar como uniloculares. La pared del quiste y los tabiques pues van a estar compuestos por delgadas bandas de tejido fibroso, las cuales van a estar recubiertas por endotelio suave, cuya naturaleza puede confirmarse mediante inmunohistoquímica. Usualmente pues aquí el clínico se puede ayudar pues utilizando algunos otros marcadores pues para darse una diferencia entre las diferentes lesiones que existen del vaso.
Y pues esto puede ser necesario, pues ya sea también para descartar una lesión epitelial quística. Entonces, pues vamos a tener que nosotros, ahora sí que la imagen, los hallazgos radiológicos, pues principalmente la radiografía de abdomen que se hace va a ser normal. Muy rara vez llega a observarse esplenomegalia. En el ultrasonido, pues va a haber múltiples quistes de tamaño variable, pueden ir desde los milímetros hasta los centímetros. Usualmente se acompaña de tabiques delgados, calcificaciones y algunos ecos móviles. En la tomografía, las masas, bueno, vamos a encontrar una masa hipodensa de paredes delgadas, como les dije anteriormente, única o múltiple, generalmente suele ser única, con algunos márgenes agudos que pues, nos pueden ayudar a que nosotros sepamos que su ubicación es subcapsular. Van a ser hipodensos y usualmente no suelen mostrar un realce ávido, o sin realce también podemos encontrarlas. Y pues es muy común que tengan calcificaciones murales, periféricas, curvilíneas. Y en la resonancia magnética en T1 puede producirse una alta intensidad de señal T1 con hemorragia interna o grandes cantidades de contenido proteico e intraquístico. Y en T2, pues los quistes van a ser hiperintensos, con septos hipointensas, y tras la administración de gadolíneo, pues no vamos a ver una mejora significativa de estas lesiones. Entonces aquí tenemos dos imágenes de ultrasonido en escala de grises con transductor convexo, el cual va a estar dirigido hacia la topografía del vaso, donde se observa con pérdida de su morfología habitual, secundario a múltiples imágenes de morfología irregular, de bordes bien definidos, de contenido heterogéneo, de prodominio anecoico. Algunas de ellas, pues observamos con algunos ecos en su interior. Y pues aquí en el otro ejemplo podemos observar que tiene algunos, aparte de los ecos, algunos septos finos, pues en relación a linfangiomas esplénicos. Aquí tengo otro ejemplo de ultrasonido en escala de grises con transductor convexo dirigido hacia la topografía del vaso, donde se observa así que el mismo vaso se observa aumentado de tamaño, secundaria a una gran lesión quística, la cual pues está multiseptada, se ven los septos finos, y aparte pues está bien definida y podemos observar el realce acústico posterior que está realizando esta misma imagen. Y ya en la tomografía, pues vamos a ver que aquí tengo un corte axial de tomografía de abdomen en ventana para tejidos blandos en fase portal, donde se observa a nivel del vaso múltiples lesiones de morfología redondeada, de bordes bien definidos, hipodensas, las cuales pues realmente no presenta una gran avidez por el medio de contraste, pues es en relación a probable linfangioma esplénico. Y aquí tengo otra magnificación de un corte axial de tomografía, igual de abdomen con administración de medio de contraste, en ventana para tejidos blandos, donde a nivel del vaso pues se observa una lesión, ahora sí que una gran lesión, la cual está multiquística, con algunos tabiques finos, y pues ahora sí que se extiende hasta el margen capsular. Aquí tengo dos imágenes de tomografía de abdomen, igual en ventana para tejidos blandos, en corte axial, en fase simple la primera y la segunda en una fase portal, observando una imagen de contenido pues líquido, hipodenso, de bordes bien definidos, pero de morfología irregular, la cual pues tras la administración de medio de contraste muestra un ligero reforzamiento de los tabiques, pues ahora sí que de los pequeños tabiques finos que tienen la misma lesión. Sin embargo, pues no se observa algún componente sólido en su interior. Esto pues es en relación a un linfangioma esplénico. Seguimos con lo que es el angioma de células litorales. El angioma de células litorales es un tumor vascular sumamente raro. De hecho, en la literatura solo están descritos muy pocos casos. Usualmente surge de la célula litoral, que es la que recubre los senos de la pulpa roja esplénica. Involucra el vaso de manera difusa con múltiples masas nodulares de elementos, ahora sí que de pulpa roja, y la mayoría de los pacientes presentan esplenomegalia y pues va a tener ahora sí que hallazgos de laboratorio pues secundarios a las alteraciones de la esplenomegalia. En los hallazgos radiológicos pues vamos a tener que la radiografía simple de abdomen
si a veces llegamos a encontrar esplenomegalia, aunque usualmente vamos a encontrar una radiografía normal. En la tomografía, pues va a haber múltiples masas de diferentes tamaños en todo el vaso, las cuales van a ser isodensas en la fase simple y hipodensas en la fase portal temprana, pero también pues vamos a ver que ya en la fase retardada van otra vez a mostrar un comportamiento isodenso. Y en la resonancia magnética, pues los angiomas de células litorales pueden mostrar baja intensidad de señal en todas las secuencias, similares a los nódulos sideróticos, debido a la acumulación de hemosiderina dentro de las células litorales neoplásicas. Entonces, pues como les digo, realmente es difícil conseguir imágenes de esta patología porque es una patología bastante rara. Entonces, pues usualmente lo que más se le va a realizar a este paciente, pues es tomografía, al encontrar pues hallazgos ahora sí que normales en una radiografía de abdomen. Entonces aquí tengo dos magnificaciones de cortes axiales de tomografía de abdomen en ventana para tejidos blandos con medio de contraste. La primera, las dos en fase portal, donde se observa a nivel del vaso múltiples lesiones hipodensas, las cuales pues se ven bien definidas, que varían más o menos entre los milímetros y hasta los centímetros, sin mostrar pues una realmente captación en medio de contraste. Aquí pues realmente se obtuvo el diagnóstico hasta después de que se hizo el estudio histopatológico, el cual mostró pues un angioma de células litorales del vaso. El pseudotumor inflamatorio también es una lesión benigna, también suele ser rara, y pues realmente no se sabe a ciencia cierta por qué se da. Se cree que es el resultado de una infección, como por ejemplo un absceso. Sin embargo, pues realmente no se sabe así bien por qué. El cuadro clínico pues suele ser desde asintomático hasta presentar fiebre y leucocitosis, y eso más que nada pues por la lesión pues anterior, como el absceso. De los hallazgos radiológicos, vamos a tener que la radiografía simple suele observarse esplenomegalia con o sin calcificaciones. En el ultrasonido vamos a ver una lesión bien definida, hipoecoica, con sombra acústica posterior, que se puede acompañar la mayoría de las veces con calcificaciones internas. La tomografía, pues vamos a ver que es una masa redondeada, hipodensa, con o sin calcificaciones. Y tras la administración de medio de contraste va a presentar un realce central, homogéneo o heterogéneo, pues esto debido por la fibrosis. Y en la resonancia magnética, en T1 va a ser isointensa el parénquima y en T2 puede ser hipo o hiperintensa el parénquima. Entonces aquí tengo un ejemplo de ultrasonido. Este es de un varón de 25 años con dolor en hipocondrio derecho, el cual pues se le realiza un ultrasonido en escala de grises con transductor convexo dirigido hacia la topografía del vaso, donde pues podemos observar que se delimita una lesión redondeada de bordes definidos, heterogénea, la cual es de predominio ecogénico, que ocupa prácticamente la totalidad del vaso. Ahí pues la bibliografía refería que medía 12 centímetros, o sea, está casi del tamaño del vaso. A este mismo paciente se le realiza complementación con resonancia magnética. Entonces tengo 3 imágenes de resonancia magnética en adquisición transversa, ponderada en T2, en STIR y en T1 con administración de medio de contraste, del paciente pues, que anteriormente les comenté, donde se ve que la masa esplénica, que está delimitada por una fina cápsula, esta pues es heterogénea, de predominio hiperintenso, con algunas zonas subcentimétricas hipointensas en su interior. En el estudio dinámico, pues podemos observar que la captación del contraste es precoz y aparte es heterogénea. A este paciente se le realiza una biopsia guiada por ecografía y entonces el resultado final pues fue pseudotumor inflamatorio. Ahora sí que vamos a pasar con lo que serían los tumores primarios malignos. El más común va a ser el angiosarcoma. Este es el tumor, pues ahora sí que más común, pero también es uno de los que tiene peor pronóstico. Su incidencia suele ser baja, de 0.14 a 0.25 en 1.000.000 de personas. Como les decía, es de mal pronóstico y es sumamente agresivo. Suele hacer metástasis a hígado, a pulmones y a hueso. Se va a dar en pacientes que son mayores a 55 años. Se ha visto que tiene un poquito más de
bueno, tiene un poquito más de avidez hacia el género masculino y es tan agresivo que suelen morir al año del diagnóstico, más del 80% de ellos. En el cuadro clínico, pues vamos a tener que lo principal que van a referir a estos pacientes, pues es un dolor abdominal, seguida de fiebre, de fatiga, pérdida de peso, también van a presentar esplenomegalia hasta en el 70%, y suele ser raro encontrar una ruptura esplénica espontánea secundaria a un angiosarcoma, sin embargo, pues se ha visto en algunos casos en la literatura. Y pues la patología, pues son esplenomegalia con múltiples nódulos hemorrágicos, los cuales van a tener infarto y necrosis. En el ultrasonido, pues va a tener diferentes formas de presentación. Principalmente, pues vamos a ver una esplenomegalia con un parénquima heterogéneo con masas sólidas, las cuales van a ser irregulares, mal definidas, y a veces se puede acompañar de algunas áreas quísticas. Así que en el Doppler vamos a observar aumento en las áreas sólidas y también podemos observar algunas áreas anecoicas, las cuales, pues estas áreas anecoicas, tras la administración, tras la colocación de Doppler Color, van a presentar bueno, se va a poder pintar estas lesiones, por lo tanto, pues van a dar como halagos vasculares. En la tomografía vamos a observar esplenomegalia, también múltiples masas de morfología irregular, mal definidas, heterogéneas, principalmente hipodensas. Y tras la administración de medio de contraste va a observar una mejora periférica que va a ser más o menos parecido al hemangioma. Y en la resonancia magnética vamos a tener que va a presentar esplenomegalia, van a ser hipo o hiperintensas en T1 y en T2, que tras la administración de medio de contraste, igual que anteriormente, pues va a presentar una mejora periférica con áreas focales difusas de no realce. Entonces aquí tengo un ultrasonido en escala de grises con transductor convexo hacia la topografía del vaso, el cual pues también tiene aplicación al Doppler Color, donde pues podemos observar que el vaso presenta una preservación de su tamaño, sin embargo, pues se observa de bordes lobulados, el parénquima es heterogéneo de predominio ecogénico, y podemos llegar a delimitar algunas zonas anecoicas, tras las cuales, pues la administración de la aplicación de Doppler Color, se identifican que estas áreas anecoicas presentan flujo y pues son compatibles con lagunas vasculares. Aquí pues son dos imágenes de tomografía de abdomen del paciente anterior en corte axial, con ventanas para tejidos blandos, la primera en fase arterial y la segunda en fase portal, donde se observa a nivel del vaso y el hígado múltiples áreas de captación del medio de contraste de morfología irregular, de distribución difusa, las cuales pues están combinadas con zonas de baja densidad. Esto pues es en relación a un patrón por angiosarcoma. Igual aquí tengo otro ejemplo. El primero pues es un ultrasonido en escala de grises con transductor convexo dirigido hacia la topografía de vaso de una paciente femenina de 62 años con dolor abdominal en el cuadrante superior izquierdo y pues este es hepatoesplenomegalia. Por eso se le realiza el ultrasonido y se observa que en el vaso este presenta bordes lobulados y pues el parénquima es heterogéneo con áreas ecogénicas e hipoecoicas de distribución difusa. A este paciente se le realiza una complementación con una tomografía. Entonces aquí tenemos un corte axial de tomografía con ventana para tejido blando en fase portal, donde podemos observar pues ahora sí que un aumento importante del tamaño del vaso y también del hígado, y pues ambos órganos presentan en el parénquima pues un patrón heterogéneo con la presencia de múltiples áreas irregulares de distribución difusa que presentan aumento de la atenuación en probable relación a angiosarcoma. Este igual es un complemento diagnóstico del anterior paciente. Entonces aquí vemos pues dos imágenes de resonancia magnética en plano transverso ponderadas en T1 FEM y en T1 con administración de gadolinio, donde pues podemos observar, aparte de la hepatoesplenomegalia, pues las lesiones de morfología irregular. Aquí se observan pues estas lesiones
son de distribución difusa, son hipointensas, las cuales pues se encuentran redondeadas de zonas de alta intensidad de señal, que probablemente corresponden a zonas de hemorragia, las cuales tras la administración de medio de contraste se observa un gran reforzamiento de las mismas. Y pues a esta paciente se le realizó una biopsia, pero post-mortem, diagnosticando angiosarcoma hepatoesplénico. Posteriormente seguimos con el linfoma primario esplénico. El linfoma primario es sumamente raro, representa menos del 1% de todos los linfomas. Este linfoma va a ser linfoma no Hodgkin, principalmente de células B. Se va a dar pues, en pacientes de edad avanzada y se va a dar más en hombres que en mujeres. La literatura maneja entre 2, 1.5 por cada una mujer. Y pues la afectación, ahora sí que la afectación secundaria del vaso es pues mucho menos común, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos por hallazgos radiológicos que va a dar principalmente 4 patrones diferentes de afectación del linfoma esplénico. Entonces, pues estos patrones van a corresponder a lo que se vería en una afectación patológica. Y pues van a ser 4 patrones. La primera es una infiltración difusa que se manifiesta como una esplenomegalia. La segunda son nódulos pequeños, focales o miliares. La tercera son múltiples lesiones nodulares grandes. Y la cuarta pues son masas voluminosas y sólidas. Igual se va a ver igual en el patrón del linfoma secundario. Y pues ahora sí que los nódulos y las masas linfomatosas se ven como lesiones de baja densidad en la tomografía computarizada con contraste. Y en la resonancia magnética estas lesiones suelen ser isointensas en las secuencias ponderadas en T1 y en T2 antes del contraste, pero hipointensas en las secuencias posteriores al contraste. Entonces, pues aquí les traje unos ejemplos. Es un ultrasonido en escala de grises con transductor convexo hacia topografía del vaso, donde se observa una gran lesión de bordes definidos, pero lobulados, heterogénea de predominio ecogénico, con algunas áreas quísticas. A este paciente se le realiza una complementación con tomografía contrastada, observando igual una masa hipodensa lobulada en el vaso, la cual pues presenta una leve captación de medio de contraste. Sin embargo, pues este paciente se le realiza una biopsia y pues esta biopsia confirma que es un linfoma no Hodgkin de origen de células B. Vamos a continuar con lo que serían las lesiones malignas secundarias. Estas pues son realmente las lesiones que pues se van a ver con un poquito mayor de frecuencia, principalmente pues el linfoma. El linfoma, pues, es una neoplasia maligna que surge de los linfocitos o de los linfoblastos. Puede estar restringido al sistema linfático y entonces se le va a conocer como nodal, o puede surgir como enfermedad extranodal. Aquí, pues, se va a incluir el vaso. Uno de los retos, pues, más frecuentes que vamos a tener nosotros como radiólogos es que, por ejemplo, al tener pacientes con VIH, pues vamos a encontrar que estos pacientes van a presentar esplenomegalia y aparte linfadenopatías, pues que suelen ser frecuentes en estos pacientes sin que presenten una condición maligna. Entonces, muchas veces nos vamos a encontrar con algún problema para diagnosticarlo al menos por imagen. Entonces, pues en epidemiología, el 30% va a ser linfoma Hodgkin y más o menos del 30 a 40% va a ser no Hodgkin. El no Hodgkin pues va a ser el que presente hasta ahorita se han descrito hasta 30, 50 variantes del no Hodgkin. Sin embargo, pues uno de los más comunes es el de las células beta. Es el quinto cáncer más frecuente. Esto pues es bibliografía estadounidense. Y su cuadro clínico, vamos a encontrar linfadenopatía, síntomas B, como fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso, las cuales pues van a ser muy importantes tenerlas en cuenta porque esto hasta va a ayudar para su edificación y su clasificación. Y también pues un dolor en cuadrante superior izquierdo. Su incidencia, pues el linfoma no Hodgkin, va a ser a mayor edad, mayor prevalencia, y el no Hodgkin va a presentar 2 picos. El primer pico se va a presentar entre los 20 y los 29 años, y el segundo pico entre los 55 años, siendo más común en hombres.
y pues se va a ver con mucho mayor frecuencia en pacientes con inmunosupresión en no-Hodgkin. Entonces tenemos que su patología, pues vamos a ver que la pulpa blanca es el sitio más afectado en el linfoma primario y secundario. Después de ahí vamos a ver que se va a afectar la zona marginal y la pulpa roja. El linfoma Hodgkin suele ser nodal. Rara vez vamos a ver que afecte otros órganos. Y pues usualmente si lo vemos que afecte, pues va a ser en pacientes inmunosuprimidos. Y como les mencionaba, en el linfoma primario, aquí igual va a tener 4 patrones macroscópicos y también estos se van a traducir en la imagen. El primero, pues una esplenomegalia homogénea, que realmente no vamos a ver como tal una lesión, o masas miliares, que pueden ser menores de 5 milímetros. Este va a ser secundario a un linfoma no-Hodgkin de células pequeñas. El tercer patrón son múltiples masas de diferentes tamaños. Este es en un linfoma no-Hodgkin de células B, que suele ser de las que más se llegan a ver. O, por ejemplo, una masa solitaria grande, mayor a 5 centímetros, pues en un no-Hodgkin de células gigantes. Entonces, pues ahora sí que para empezar a hacer su clasificación de linfoma, pues se realiza lo que es la clasificación de Ann Arbor. Esta clasificación, pues como anteriormente ya se había comentado, tiene 4 estadios. El primer estadio, pues es una afectación de una sola región de ganglios linfáticos o de un solo órgano o sitio extralinfático. La etapa 2 es una afectación de 2 o más regiones de ganglios linfáticos en el mismo lado del diafragma o afectación localizada de un órgano o sitio extralinfático. La etapa 3 es una afectación de regiones o estructuras de los ganglios linfáticos a ambos lados del diafragma. Y la etapa 4 es una afectación difusa o diseminada de uno o más órganos extralinfáticos. O también podemos observar que en esta etapa, por ejemplo, si existe una afectación aislada de órganos extralinfáticos, sin afectación ganglionar regional, adyacente pero con enfermedad en sitios distantes, por ejemplo, hígado, médula ósea, pleura o líquido cefalorraquídeo, ya se considera un estadio 4. Como les dije anteriormente, pues es importante lo de los síntomas, porque dependiendo de va a haber una subestadificación, la cual, pues, por ejemplo, se divide en A, en B, en E, S y X. Esto, pues, va a ser, por ejemplo, A, es asintomático, B, es presencia de síntomas B, que es fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, mayor al 10% del peso corporal durante 6 meses para que sea significativo. La E es una afectación de un solo sitio extranodal, contiguo o proximal a un sitio ganglionar conocido. Y la S es un compromiso esplénico, que aquí es donde realmente entra este tema. Y el X es una enfermedad ganglionar voluminosa, por ejemplo, una masa ganglionar mayor a 1/3 de diámetro intratorácico o 10 centímetros de dimensión. También hay otros criterios que son criterios, pues más que nada de respuesta, son los criterios de Lugano. Esto pues puede ser por tomografía o por PET-CT. Pues la que más se maneja, al menos en nuestro centro hospitalario, es la de tomografía. Y pues aquí lo importante es que se va a dividir en enfermedad no progresiva y en enfermedad progresiva. La enfermedad no progresiva va a contener 3 rubros. El primer rubro es una respuesta completa, en donde aquí tenemos que el sitio nodal, por ejemplo, reduce más de 5 centímetros en el diámetro transversal más largo de la lesión, o que tiene una desaparición completa de la evidencia radiológica de la enfermedad. Esto va a ser muy importante, pues, ya que esto pues, realmente nos corresponde a nosotros. Pues ahora sí que si llega un paciente y tiene ahora sí que estudios previos, pues nosotros podemos hacer un criterio más o menos. Bueno, no hacer el criterio, sino dar referencia con el estudio previo. Entonces, pues el otro apartado es una respuesta parcial. Por ejemplo, menor del 50% de disminución en la suma de producto de los diámetros perpendiculares de hasta 6 ganglios representativos o lesiones extranodales. El tercero es una enfermedad estable. Aquí pues se dice que es mayor del 50% de la disminución desde la línea base en los diámetros perpendiculares de hasta 6 ganglios, igual medibles, y sitios extranodales. Pero ahora sí que para que digamos que es una enfermedad estable, no debe de cumplir los criterios progresivos. Entonces, en una enfermedad progresiva vamos a tener varios criterios. La primera, pues, es una adenopatía nueva o aumentada,
O, por ejemplo, un ganglio o nodo individual que debe ser anormal. Este, pues, es, por ejemplo, con un aumento mayor al 1.5 centímetros en su diámetro transversal o mayor al 50% en su diámetro perpendicular. El segundo es un aumento del volumen esplénico. Por ejemplo, cuando un paciente tiene esplenomegalia previa, entonces vamos a considerar que tiene un aumento de volumen esplénico cuando hay un aumento de longitud mayor al 50% de su aumento anterior. O cuando un paciente no tenía esplenomegalia previa, hay un aumento de la longitud de al menos 2 centímetros de la medida anterior. O, por ejemplo, esplenomegalia nueva o recurrente. Otro criterio son lesiones nuevas o más grandes que no fueron medidas, lesiones recurrentes previamente resueltas pero que volvieron a reaparecer. Por ejemplo, nuevas lesiones extranodales mayores a 1 centímetro en cualquier eje. Y pues este topograma lo encontré y me pareció bastante interesante, ya que más o menos va diciendo el tamaño normal de los ganglios. Ahora sí que vamos a encontrar en diferentes sitios pues, del cuerpo, ¿no? Entonces, usualmente, pues, ahora sí que tomamos como medida estándar los 10 milímetros, ¿no? Claro, depende del lugar, pero pues aquí nos va diciendo, por ejemplo, que los ganglios cervicales, supraclaviculares, occipitales y preauriculares deben de ser menor a 8 milímetros, excepto los yugurodigástricos, que ahí, pues, por ejemplo, vamos a poder manejar, claro, dependiendo de la edad, hasta 10 milímetros de su eje corto. También los axilares, por ejemplo, hasta 10 milímetros, los mediastinales, que son los que pues, solemos estar revisando constantemente, pues ahora sí que menores a 10 milímetros, excepto los subcarinales y los retrocrurales. Los subcarinales, pues maneja ahora sí que menores de 12 milímetros y los retrocrurales hasta menores de 6 milímetros. Los mesentéricos, pues menores a 5 milímetros y los femorales o inguinales, por ejemplo, ya sea de los ilíacos comunes, los ilíacos externos, los internos o los del obturador, pues cada uno de ellos podemos manejar diferentes medidas. Y, por ejemplo, los gastrohepáticos, los de la porta, los portocavos y todos ellos, pues podemos ver que en este topograma nos dan diferentes medidas de hasta cuándo podemos considerar normalidad. Entonces, ahora sí que ya entrando a lo que sería nuestra disciplina, pues son los hallazgos radiológicos, ¿no? Entonces, en la radiografía simple de abdomen vamos a tener que principalmente se puede encontrar una esplenomegalia, y pues esto pues lo vamos a ver pues en una radiografía como una elevación del diafragma izquierdo con una desviación del estómago hacia contralateral y de la flexura esplénica colónica. En el ultrasonido vamos a observar que principalmente va a haber dos patrones que van a predominar, que es el compromiso difuso o las pequeñas lesiones nodulares focales. Aunque también podemos observar, por ejemplo, grandes lesiones nodulares focales o masas sólidas, dependiendo mucho de qué tipo de linfoma sea el que estamos observando. La tomografía, pues va a ser importante describir el tamaño y la apariencia normal. También, por ejemplo, vamos a observar masas solitarias que pueden ser mayores a 5 centímetros, lesiones multifocales o también una afectación por infiltración difusa. Perdón, al principio me equivoqué, dije, a veces podemos observar que el vaso tiene un tamaño y una apariencia normal. Ahora sí que tras la administración de medio de contraste, estas lesiones van a tener un mínimo realce y son hipodensas. Esto nos va a ayudar también a poderlo diferenciar, por ejemplo, de otras lesiones que son malignas o de metástasis. Y la resonancia magnética en T1 pues van a ser hipo-iso intensas, en T2 igual van a ser hipo-iso intensas. Eso también nos da un poquito de diferenciación con lo que es la enfermedad metastásica. Y tras la administración del gadolinio va a presentar muy poco realce o va a ser un realce ausente. Y pues los valores de ADC pues, van a ser relativamente bajos y va a presentar restricción tras la difusión. La tomografía
esto lo estaba leyendo en un artículo, dice que se recomienda que se realice cada 3 meses durante el primer año y cada 6 meses, al menos en el segundo y tercer año, que van a ser los 3 años de seguimiento, después de que nosotros digamos que ya hay o sea, que ya se encuentra estable la enfermedad o que ya tiene recidiva. Entonces aquí tengo es un casito de un paciente masculino de 32 años de edad con antecedente de VIH, con dolor en cuadrante superior izquierdo, al cual se le realiza un ultrasonido en escala de grises con transductor convexo dirigido hacia topografía de vaso, donde se observa un aumento del tamaño del mismo. Pues observamos que es de bordes regulares, el parénquima pues es homogéneo, sin embargo, se llega a localizar una imagen ecogénica, la cual está proyectando sombra acústica posterior. Esto pues es en relación a una calcificación. A este paciente se le realiza no tanto por los hallazgos ecográficos, sino por la clínica, una complementación con tomografía. Entonces, aquí tengo una imagen de esa tomografía en corte axial en fase portal, donde se observa con una importante esplenomegalia, aquí podemos observarlo. Y pues el parénquima esplénico, aquí se observa heterogéneo, con múltiples lesiones hipodensas que no presentan reforzamiento tras la administración del medio de contraste, asociada a una calcificación. Aquí la podemos observar. El estudio histopatológico reveló un linfoma de Burkitt, que este tipo de linfomas pues va a ser común que presente calcificaciones. Aquí es otro caso, este es de un hombre de 42 años de edad, el cual inicia con síntomas B, por lo cual se le realiza un ultrasonido en escala de grises con transductor convexo, dirigido hacia la topografía del vaso, observando un aumento del tamaño habitual del mismo, de bordes pues definidos, sin embargo están levemente lobulados, y el parénquima se observa heterogéneo, por la presencia de múltiples lesiones de diferentes tamaños, de bordes pues mal definidos, de distribución difusa, las cuales son hipoecoicas. A este paciente se le realiza una complementación diagnóstica con una tomografía en fase contrastada, la cual pues observa múltiples lesiones de morfología ovalada de diferentes tamaños, de distribución difusa, aquí las podemos observar, hipodensas, sin captación del medio de contraste. Este paciente se le realiza estudio histopatológico y pues se dio un resultado del linfoma de Hodgkin. Recordemos que pues a la hora de nosotros realizar la tomografía, realmente cuando vamos a valorar las lesiones, al menos en el vaso, va a ser en la fase portal, porque la fase arterial pues va a presentar su realce atigrado, entonces nos puede llegar a confundir en las lesiones que estamos observando. Aquí es una paciente femenina de 74 años de edad con antecedente de 2 meses de fatiga y de fiebre, que se le realiza tomografía contrastada en fase portal. Esta pues muestra una lesión solitaria en el polo inferior del vaso de morfología redondeada, la cual está bien definida, hipodensa y sin un reforzamiento. Esta pues está acompañada de múltiples adenomegalias paraórticas y paracavales. Y la otra imagen es de la misma paciente, 3 meses después de terminar su tratamiento de quimioterapia, donde se observa ya disminución del tamaño del vaso y del tamaño de la lesión esplénica anteriormente descrita. Asimismo, las adenomegalias pues ya se encuentran con reducción de su tamaño. Hay que recordar que, por ejemplo, es muy frecuente encontrar que en pacientes tratados con quimioterapia o con radioterapia, posterior a su tratamiento, podemos observar pues calcificaciones en el vaso que no exactamente nos guiarían hacia una nueva lesión, sino hacia una calcificación pues por el tratamiento. Y aquí tengo 3 imágenes de resonancia magnética en adquisición transversa, ponderadas en T2, en densidad de protones con FATSAT, y en T1 con medio de contraste, las cuales muestran a nivel del vaso lesiones bien definidas, de bordes regulares, heterogéneas, de predominio hipointenso, con un reforzamiento periférico nodular, tras la administración de medio de contraste. Esto pues es en relación a un paciente con linfoma no Hodgkin. Y
pues dos imágenes de resonancia magnética en plano transverso y en plano coronal, con una en adquisición Haste, donde a nivel del vaso se observan múltiples lesiones de morfología ovalada, de bordes definidos, de distribución pues difusa, heterogéneas de predominio hipointenso, en comparación al parénquima esplénico, y pues esta se le realiza un estudio histopatológico, dando un diagnóstico de linfoma de bajo grado. Para finalizar, vamos a observar lo que sería la enfermedad metastásica. La enfermedad metastásica es muy poco frecuente en el vaso, y esto pues se debe a la ausencia de vasos linfáticos aferentes. La diseminación que principalmente se va a observar es una diseminación hematógena a través de lo que sería la arteria esplénica. Suele ser más por arteria que por la vena, y por la vena pues suele presentarse, por ejemplo, en pacientes que hayan tenido hipertensión portal. Los tumores que nos van a dar metástasis hacia el vaso va a ser el melanoma principalmente, tumores de mama, pulmón, ovario, colon, estómago, páncreas y algunos de la orofaringe. El cuadro clínico principalmente va a ser esplenomegalia, dolor en cuadrante superior izquierdo, anorexia y caquexia. Pues también la invasión directa del vaso es poco común y ocurre pues principalmente por la invasión de nódulos linfáticos del ilio, del estómago, del colon, del páncreas o del riñón izquierdo. En ultrasonido, usualmente dependiendo ahora sí que del primario, va a ser como nosotros observemos las lesiones. Por ejemplo, el 50% de ellas van a ser complejas de predominio hipoecoico, pero, por ejemplo, si el primario es melanoma, un cáncer nasofaríngeo de colon o gástrico, usualmente nos van a dar lesiones hiperecogénicas. Pues van a ser mal definidas. En la tomografía vamos a encontrar que pueden ser lesiones redondeadas, mal definidas, hipodensas. Usualmente suelen presentar áreas quísticas o necróticas, que tras la administración de medio de contraste va a haber una mejor valoración de ellas pues en la fase venosa portal. En la resonancia magnética, pues ahora sí que pocas metástasis son hipointensas en T2, lo cual pues nos ayuda a diferenciarlo del linfoma, el cual pues como les dije, pues suele ser hipointenso en T2, y las metástasis de melanoma presentan alta intensidad de señal pues por el efecto de la melanina. Entonces, en la resonancia magnética, en T1 va a ser iso o hipointensa, excepto en melanoma, como ya dije. En T2, hiperintensas. Aquí va a ser importante que, por ejemplo, nos fijemos que tras la administración de gadolínio, por ejemplo, a los 20 segundos suelen ser hipointensas, pero inmediatamente a los 30 segundos ya van a presentar un comportamiento isointenso. Entonces, aquí tengo un ultrasonido en escala de grises con transductor convexo, el cual está dirigido hacia el vaso en un paciente con antecedente de melanoma. Aquí pues realmente se observa la pérdida de la morfología habitual del vaso. El parénquima pues es heterogéneo, y aquí pues por algunas lesiones que son de morfología irregular, mal delimitadas, ecogénicas, acompañadas pues estas de líquido anecoico, de ascitis. Y pues aquí al paciente se le realiza un estudio histopatológico, el cual reportó metástasis esplénicas por melanoma. Aquí pues tengo un ejemplo de un corte axial de tomografía de abdomen en ventana para tejidos blandos en fase portal, donde se muestran múltiples lesiones de morfología redondeada, heterogéneas, de predominio hipodenso, tanto en el hígado como y en el vaso se observa una gran lesión que demuestra una hipointensidad central en relación a necrosis. En un paciente, pues igual con un primario ya conocido, que fue el melanoma, y pues se realiza estudio histopatológico dando pues metástasis, ahora sí que es hepáticas y esplénicas, pues secundario al melanoma. Y aquí hay otro corte de tomografía en plano axial, de tomografía de abdomen con ventana para tejidos blandos en fase portal, donde se observa a nivel del vaso una imagen irregular de bordes mal definidos, hipodensa en un paciente con antecedente de cáncer de pulmón. Aquí pues el estudio histopatológico de las lesiones determinó un carcinoma de células escamosas.
Y pues ya para finalizar, puse un pequeño cuadrito en donde podemos observar, pues ahora sí que un resumen de todo lo que les acabo de mencionar. Por ejemplo, si tenemos una lesión esplénica, pues vamos a tener que si es quística, pues principalmente hay que pensar en una lesión benigna. Por ejemplo, un quiste epitelial, un hemangioma, un linfangioma o un pseudoquiste. Si, por ejemplo, tiene un componente sólido o quístico, puede ser maligna o benigna. Eso pues también nos va a ayudar tanto la clínica del paciente, pues como la complementación por imagen. Entonces vamos a tener que si es maligna, pues nuestro primer diagnóstico en el que tenemos que estar pensando es en un angiosarcoma o en un histiocytoma fibroso maligno o en metástasis. Benigno, pues vamos a tener hemangioma, trauma o un infarto. Por ejemplo, si es una lesión sólida, pero es hipervascular, pues un angiosarcoma o un hemangioendotelioma. Si es benigno, entonces un hematoma o una enfermedad de Castleman. Si es avascular, entonces, por ejemplo, pensamos en una lesión maligna, pues linfoma, metástasis, angiosarcoma, sarcoma o también un histiocytoma fibroso maligno. O en una lesión benigna, igual a vascular, pues podemos pensar en una transformación nodular, angiomatosa esclerosante, en tumores miofibroblásticos inflamatorios, o en una hematopoiesis extramedular o en un infarto. Y por ejemplo, si tiene un antecedente de pues, infección, pues tuberculosis, alguna infección fúngica, sarcoidosis, aspergilosis o algún absceso. Y pues ya sería todo de mi parte.